continuar en este tu programa Transfórmate, el arte del cambio, en este día en el cual Ernesto nos está comentando el día de hoy acerca de estas historias que él creó con el objetivo de que cada uno de nosotros nos podamos inspirar. ¿Para qué? Para ser una mejor persona, y de ahí va a traer una repercusión a nivel social, a nivel familiar, a nivel inclusive de nuestro país, a nivel inclusive yo diría que hasta mundial. ¿Por qué? Porque el cambio está en nosotros y conforme cada uno de nosotros vaya cambiando, créemelo, que nuestro mundo va a ser mejor. Oye, Ernesto, y dentro de todas las historias que tienes aquí, hubo una también que a mí me gustó mucho, en donde que tú la titulas Tepoztlán 2021, y hablas de una escuela en la cual me llamó mucho la atención cómo los niños entran a la escuela y los primeros días se dedican a jugar y a cantar, y cómo reaccionan los padres, hablando de las reacciones que hablábamos en el primer bloque, cómo reaccionan los padres ante esa situación por estar habituados a determinado programa escolar. ¿Quisieras platicarnos esa historia, por favor? Mira, tengo la experiencia de haber sido director de un jardín de niños. Y las mamás están acostumbradas a que a los niños se les debe dejar tareas. Sí. O sea, pero tareas, que hagan lo que sea. Pero lo que pasa, lo que en realidad sucede es que las mamás quieren estar ocupadas. Que estén ocupados los niños. Para que no se les moleste. Ajá. Muchas mujeres, yo creo que se dedican a ver telenovelas, pues quieren que los niños no estén molestando. Están viendo algo importante, pues que se dedican a hacer algo. Y que mejor que la maestra les deje tareas, y de preferencia toda la tarde. Tareas en donde no van a aprender nada. Y que a lo mejor, si no están viendo novelas, bueno, cuando menos es la costumbre, es el hábito que tenemos, porque así nos enseñaron a nosotros, y teníamos que llegar a hacer tareas. Inclusive en muchas escuelas hay hasta talleres de tareas, ¿no? Sí. Para que antes de que salgas haces toda tu tarea, para aparentemente ya tener la tarde libre, ¿no? Yo creo que la escuela debe estar para ir a aprender, pero aprender cosas útiles. Claro. Mira, yo creo que hay 6 pilares desde el punto de vista que deben tomarse en cuenta para una educación integral. Uno de ellos es básicamente el que se ocupa en el sistema educativo, que tiene que ver con los saberes. O sea, tiene uno que saber de todas las materias, miles y miles de datos que no tienen ninguna conexión con mi vida personal, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, con lo que no tiene nada que ver con lo que yo aspiro, no tiene que ver con mis problemas, no tiene que ver con nada, sino es información desarticulada y que no tiene nada que ver. Y que luego a la larga pues deja de servir, ¿no? Y deja de servir porque, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de que a mí, cuando yo estudié, hace pocos años, no muchos, pero estudié en geografía, pues todavía en aquella época la Unión Soviética era la Unión Soviética, ¿no? Y ahora pues ya no existe, ¿no? Ya existe Rusia, pero existen otras repúblicas que se fueron desintegrando, y ahora hasta para aprendernos los nombres es difícil, ¿no? Y sí, tienes toda la razón, antes ¿no? Era más fácil, uniones de repúblicas socialistas, exactamente, y ya. Pero son muchas repúblicas. Ajá. Y eso no tiene utilidad porque, bueno, la geografía cambia, pero en realidad todo cambia. Sí, claro. No hay un campo de conocimiento que no haya cambiado. Ajá. Los que no cambian pues somos nosotros. No nos damos cuenta. Y en el sistema educativo sí igual. El sistema educativo que se está enseñando tiene que ver con el sistema que se creó en la revolución industrial. Se educaba a los jóvenes para que aprendieran a manejar máquinas. Claro. Y a obedecer. Sí, exacto. Obedecer, básicamente. Y eso hasta el momento sigue. Hay una que otra escuela está tratando de innovar, pero hay una enorme resistencia a la innovación. Sí. Y resistencia no solamente en la Secretaría de Educación Pública, resistencia en los... Bueno, no podemos contar a los estudiantes, porque a los estudiantes se les da lo que hay, y bueno, pues lo que hay no es del gusto de los estudiantes. Pero bueno, y resisten. Claro. Pero la resistencia es en los padres de familia, en los maestros.
desechamos todo lo malo. Y por eso es que estamos como estamos. Estamos muy atrasados como sociedad. Y a veces hasta la inutilidad, ¿no? Porque hablando de tareas, me consta, conozco personas que los papás son los que le hacen la tarea al hijo. Exacto. Hay cosas tremendas en el sistema educativo. Que, lo que pasa es que, bueno, ni los padres de familia ni los maestros conocen otra dimensión, no conocen otra cosa más que lo mismo que nos han enseñado. Recuerdo una maestra que se decía, una maestra que tuve en el jardín de niños, tenía licenciatura en psicología y licenciatura en educación preescolar. Era supuestamente, según ella, era la mejor. Cuando le reclamé lo que estaba haciendo, cómo estaba enseñando, y me dijo, me quedé sorprendido porque me dijo, pues lo que pasa es que así me enseñaron a mí y así estoy enseñándole a los niños. Entonces, esas reformas que se han hecho en todo el sistema educativo, que supuestamente son muy buenas, lo tiro por el bote de la basura. O sea, los maestros son los primeros que tienen la resistencia al cambio. Ahora, tú dentro de esta historia mencionas aspectos que van enfocados a lo que tú mencionabas al principio de este bloque, en donde no se nos enseña a ser nosotros mismos. Se nos enseñan sí materias que, bueno, pues como cultura general y todo vale la pena, está bien, pero dejando a un lado esta parte del autoconocimiento. Y a mí me llamó la atención algunas cosas que tú pones ahí y que promueves, por ejemplo, el encuentro con tu gemelo, ¿no? Que también me pareció muy me llamó mucho la atención, y que además considero que para un efecto de crecimiento personal es muy bueno, ¿no? ¿Cómo es ese encuentro con el gemelo? Bueno, ahí pido, en la historia pido que cada alumno vaya y busque a un compañero el que no le sea muy atractivo, con el que pudiera tener problemas. Pues bueno, pues fácilmente encuentra con el que podría tener problemas, va y se encuentran los dos. Y entonces el maestro le dice, bueno, ustedes van a ser los gemelos durante todo el ciclo escolar, y un gemelo va a ser el responsable del otro y el otro del otro. O sea, van a estar en constante complicidad para hacer las cosas bien. Si a alguien no le entiende, el otro debe de ayudarle para que le entienda una tarea. Es más, cuando alguien se enferma, tiene que ir, no tiene chance de no ir a la escuela para ir a cuidar al gemelo que se enfermó, y estimularlo, y tiene el que está sano tiene que investigar las tareas que se dejan en el caso de que pues, no pueda ir a la escuela, no pueden ir los dos a la escuela, pero van a estar en contacto con la escuela, pero deben de ir los dos juntos a la escuela. Y claro, siempre van a reclamar de los familiares del que está sano, van y le reclaman al director, oiga, mi hijo está sano, ¿qué culpa tiene? Entonces ya el director le explica, bueno, mire, lo que pasa es que se trata de que le estamos enseñando, estamos llevando a que viva el valor de la responsabilidad. Entonces, si no se hace responsable uno del otro, en la vida adulta no se va a ser responsable de nadie. Y ahorita es cuando. Entonces, oye, pero las calificaciones, eso no es lo más interesante. No se preocupe. Los dos van a salir adelante. Les vamos a ayudar para que se pongan al tiempo. Pero lo más importante es el estado emocional. Porque incluso establezco una materia diferente que se llama educación emocional. La educación emocional me lleva a algo, me lleva a que diga, yo puedo hacerlo y yo lo quiero hacer y lo voy a hacer. El conocimiento que se le da lo lleva a uno, yo sé, pero ese yo sé se queda para mí. En cambio, yo voy a hacerlo, yo quiero hacerlo, eso me lleva a que si no tengo el conocimiento lo voy a obtener en un 2x3. Claro. Lo tengo y voy a hacer las cosas. Si me quedo solamente con el conocimiento, ahí me quedo. Sirve solamente para alimentar mi ego.
Exactamente. Yo sé más que ustedes, yo sé más que el maestro. ¿Eso de qué me sirve? Claro. Lo que realmente es útil es que pueda compartir lo que yo sé para ser yo mejor persona y contribuir para que el otro también sea una buena persona. Como estamos viendo, amigo y amiga, son temas muy relevantes y son aspectos que nos llevan precisamente a esta parte de reflexión y cómo a través de estas propuestas de Ernesto nos lleva de la mano prácticamente. Créeme lo que es un libro que a mí se me hizo muy fácil de leer, muy entendible, con un vocabulario muy sencillo, y cómo nos lleva a que a través de estas dinámicas podemos potenciar todas esas habilidades. El otro día yo le decía a José Ramón, es que la responsabilidad ahora, hay gente que dice, bueno, a mí no me enseñaron a ser responsable. No te preocupes, ¿por qué? Porque ya existe lo que es la responsabilidad con H intermedia. Ah, caray, ¿cuál es esa? La responsabilidad. O sea, crea la habilidad de hacerte responsable, y eso podría ser, por ejemplo, a través de esta dinámica de encuéntrate con un gemelo, ¿no? Entonces son aspectos importantes. Oye, Ernesto, ¿en dónde podemos conseguir tu libro? Mira, está en mi página que se llama elsuenomexicano.org. elsuelomexicano.org. Allí puedes encontrar el libro, ahí te lo solicitan. Sí. Está también, está nada más en papel, o también está en forma digital. Electrónica, y me lo pueden pedir a mí, yo se lo puedo enviar en forma impresa. En forma impresa. Nomás quiero, sí, claro. Quiero puntualizar, la página es el sueno mexicano. Sueno, no sueño, sí, porque no tiene la ñ. Entonces, www.elsuenomexicano, en lugar de la ñ es con n nada más, elsuenomexicano.org. Créeme lo que es un libro que te va a llevar a aprender, a adquirir nuevos conocimientos, pero más importante, conocimientos sobre ti mismo. Sí, la cultura general, sí, bueno, todo eso está bien, pero qué mejor el conocernos a nosotros mismos con el objetivo de saber qué es lo que tengo que cambiar y hasta dónde puedo yo llegar de acuerdo a lo que yo soy en este momento. Esta parte que tú nos decías es esa parte del conocimiento de mí mismo. Imagínate que en la escuela tuviéramos una materia que se llamara el conocimiento de mí mismo. Y no desde el punto de vista biológico, sino emocional, como tú lo estás mencionando. Espiritual. Espiritual, sí, por supuesto, ¿no? Porque lo emocional es como me manifiesto en la vida. Ajá. Pero el aspecto espiritual tiene que ver con lo que yo soy, y va más allá, es con el poder inmenso que tenemos cada uno de nosotros. El mantenernos en el desconocimiento de esta materia significa seguir siendo esclavos de muchos o de unos cuantos. Ajá. La realidad es que si yo ando por la vida diciendo no puedo, no tengo, no lo sé, esos son indicativos de una discapacidad mental. En otras palabras, seguimos siendo esclavos. Nada personal, pero al final de cuentas las pedradas duelen. ¿Y duelen por qué? Porque a lo mejor no hemos volteado a vernos a nosotros mismos, a lo mejor no hemos recapacitado sobre ese tipo de decretos que acaba de mencionar Ernesto. No puedo, no tengo, ¿y el otro cuál fue? No sé. Qué importante es, ¿no? Pues mira, el problema es que no nos damos cuenta de todo eso. Sí, no. Es inconsciente. Y por ejemplo, la culpa, cuando yo culpo a otro, estoy haciendo responsable al otro y yo me estoy deshaciendo de la responsabilidad. En otras palabras, estoy aceptando no ser libre, porque la responsabilidad está unida al amor y a la responsabilidad. Claro. Van unidas. Ajá. Responsabilidad, libertad y amor. Alguien que no tiene amor por sí mismo no es libre. Sobre todo porque queremos y deseamos la libertad, pero bueno, la contraparte es la responsabilidad, ¿no? Lo que pasa es que la libertad va unida a la responsabilidad. Sí, van unidas. Unidas están. Yo recuerdo, ahorita se me va el nombre, no sé si fue Benjamin Franklin, no lo recuerdo,
que mencionaba que así como en Estados Unidos tienen una estatua de la libertad, a él le gustaría que en la otra parte de Estados Unidos estuviera la estatua de la responsabilidad, ¿no? Sí. Porque precisamente van unidas, ¿no? Sí, el problema es que queremos libertad, pero sin saber lo que significa libertad. Exactamente, ¿sí? Y lo confundimos con libertinaje. Exactamente. Y ahí es donde, y creemos que es libertad, y entonces no, dentro de la permisividad que nosotros mismos nos damos, pues eso aparentemente nos da derecho a hacer lo que queramos en todos los aspectos, tanto físicamente y emocionalmente con nosotros mismos como con las demás personas, sin darnos cuenta de lo mal que nos estamos tratando a nosotros mismos y por ende a nuestro alrededor, ¿no? Oye, Ernesto, tienes otra historia que me gusta mucho, Museo Escuela del Pasado, Presente y Futuro. ¿Cómo es este museo escuela? Es un museo de la educación. El Museo de la Educación. Se trata al pasado, el presente y el futuro. Y el futuro, ajá. Y lo que trato, lo que establezco aquí es, pues es prácticamente es un proyecto de un museo que no existe en toda la República. Entonces lo que planteo ahí es que se dividen en varias salas. La primera sección, pues hay varias salas. Así como la que tenemos ahorita, que bueno, este es de pinturas, pero en la primera sección del museo se establece lo que ha sido la educación en todo el pasado. Y el museo está diseñado de tal manera que el estudiante vaya, se vea a sí mismo con todo el proceso educativo por el que ha padecido y se dé cuenta de lo que estuvo mal y de lo que estuvo bien. Y en la otra sección es la sección del presente, todos los diferentes doctrinas educativas, los diferentes pensadores en relación a la educación, lo que han dicho y cómo se aplica, cómo se está aplicando ahorita en el presente, sí. Presente. Ajá. Y planteo ahí lo que debe ser una educación del futuro, que es totalmente distinta a lo que es ahorita. Y hay en todo el trayecto del museo hay varias láminas, hay varias leyendas que nos retratan la educación del pasado, del presente y del futuro. Y hay una que destaca, por ejemplo, una lámina donde habla de la educación, del concepto de educación, que es ahí donde debemos de partir para entender lo que es la educación, porque la verdadera educación no es enseñarle al estudiante no es darle toda la información que se tiene para que la suba. Porque partiendo de esa concepción estamos visualizando al niño como un cabeza hueca. De hecho es un insulto en Estados Unidos, un cabeza hueca, que como que no tiene nada en él. No tiene nada y es como si le estuvieran vaciando ahí todos los conocimientos, ¿no? Pablo Freire habla de la educación bancaria, se le da información y como si el cerebro fuera un depósito y uno deposita ahí información. Pero la realidad es que no es así. Un niño de 3 años que llega a la escuela ya tiene una cosmovisión acerca de la vida. Ya sabe lo que son los papás, lo que son las mamás, lo que son la escuela, lo que es el hogar, lo que son los hermanos, lo que es el vecindario. Tiene una noción de muchas cosas. Entonces ya tiene información. Entonces cuando llega a la escuela da la impresión de que se trata de vaciarle toda esa información. Los niños tienen datos equivocados porque la familia tiene conceptos equivocados acerca de la vida y esos conceptos se los pasa al niño y los niños va y los manifiesta, va y dice todo lo que sucede en su casa. Y hay datos equivocados. En lugar de ayudarle al niño a que contextualice la información que tiene y ayudarle a que lo razone y que lo medite, no, sino simplemente se le va y se le agrega más información de la que ya tiene. Sí. Y se le agrega información equivocada a la información equivocada que ya tiene. Entonces se le agrega más información. Exacto. Entonces por eso es que hay niños que se les llaman monstruos, pero son los monstruos que los padres de familia y el sistema educativo hemos creado. En muchos niños hay mucha violencia,
hay mucha depresión en niños casi recién nacidos, ya hay depresión. Sí. Es algo que no se veía en hace unas décadas. Entonces hay muchos problemas. Entonces lo que planteo ahí es, en este museo, es hacer reflexionar acerca de la educación que hemos tenido y de la educación que debemos de tener. Y yo aseguro que con este proyecto se puede generar un cambio profundo en cada estudiante que visite ese museo. Como vemos, amigos y amigas, estas propuestas de Ernesto Partida van enfocadas precisamente a crear una mejor sociedad en la cual cada uno de nosotros que estamos viviendo en ella podemos, con ese granito de arena, como comúnmente se le llama, mejorar sustancialmente cada una de estas partes. Créemelo que estas propuestas que Ernesto Partida nos está poniendo aquí en su libro Historias para Inspirarse, vale la pena leerlas, vale la pena recapacitar acerca de ellas, para de ahí determinar cuál es el papel que cada uno de nosotros debemos asumir dentro de esos roles que tenemos, porque al final de cuentas esta parte de la educación que nos está mencionando Ernesto Partida tiene que ver con todo lo que nosotros estamos haciendo, ya sea con nuestros hijos, ya sea con personas que están cerca de nosotros, y que cada uno de nosotros también en lo personal nos vamos educando. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de educarnos a nosotros mismos, no por el hecho de que ya tengamos determinada edad, que hayamos ya salido de la escuela y de que aparentemente ya pasamos las materias, que bueno, ahí están los certificados y todo, pero falta el más importante, que es el certificado de la vida, ¿no? Oye, Ernesto, y por último, porque se nos está acabando el tiempo, hablas tú también dentro del libro de la ciudad del conocimiento. ¿Cómo es esta ciudad del conocimiento que tú estás proyectando? Bueno, es un centro de investigaciones en todos los campos. Eso lo establezco allá en Culiacán, Sinaloa. En Culiacán, sí. Es una ciudad que está retirada de la ciudad de Culiacán. Entonces, ahí hay centros de investigación para estudiar todos los problemas de la sociedad sinaloense, de tal manera que necesariamente se tienen que encontrar todas las soluciones a los problemas. O sea, problemas en la agricultura, problemas en la sociedad, problemas de delincuencia, problemas de la corrupción, problemas de la inseguridad. Todos los problemas tienen soluciones. Claro. Es algo, yo parto de esa premisa. Si creamos problemas, pues con esa habilidad que las creamos, podemos crear las soluciones. Y afortunadamente en este tiempo tenemos todas las herramientas. El problema es que hay gente a los que no le interesa llegar a las soluciones, porque así como está la sociedad, así disfruta, así gana mucho dinero, aunque otros no ganen, claro, o ganen muy poquito. Claro. Entonces, lo que yo quiero partir de esa premisa de que se puede cambiar el mundo. De hecho, ya están todas las soluciones para todos los problemas del género humano. El problema es que hay fuertes intereses que se oponen a que esas herramientas se den a conocer. Claro. De hecho, por ejemplo, lo mencioné en el libro. De hecho, a partir de estos datos, creo una historia de una escuela de inventores. Hay un ruso, hay un científico ruso. De inventores en Sinaloa, ¿no? Sí, creó una metodología. Él estaba en la oficina de patentes en Rusia. Y él encontró los patrones que seguían los inventores para crear un invento. Y él creó una metodología. Y aquí en el Poli hay varios maestros que conocen esa metodología, pero bueno, este maestro se queja de que no hay interés, pero se puede inventar cualquier solución, claro, para cualquier problema. Yo tenía una de mi maestra de metafísica decía: en el mundo ya existe todo, simplemente es de que alguien llegue, tome esa idea, que alguien poco a poco, sobre una sola idea, alguien pensó algo y lo dejó ahí como en el limbo, ¿no? Sí. Alguien llegó y le agregó otra cosa y sigue en el limbo, pero poco a poco esa idea va creciendo hasta que llega alguien y la retoma, le agrega algo, le modifica algo, y entonces la hace surgir, la hace nacer, ¿no? Exactamente. Mira, yo tengo muchos años ya en la reflexión, pensando, y yo soy un soñador empedernido y estoy buscando soluciones a los problemas. Y me encuentro que algo
algo que ya pensé, pues otros ya lo pensaron. Sí, sí. En realidad yo me di cuenta que no estoy descubriendo el hilo negro. Entonces ya están así. Pero si lo perfeccionas. Pues bueno. Exactamente, sí, ¿no? Que al final de cuentas esas historias son para eso. Exacto. Para dar a conocer. Le pongo un escenario, lo acomodo en un lugar. Exacto. Y ya para que la gente vaya y se entusiasme. Yo varias historias ya las he publicado en forma individual y las creo tal cual. Y me llaman y me preguntan, oye, ¿cuál es el correo para ponerme en contacto con esa institución? Pero son instituciones creadas por mí. Ajá, sí. Me da la satisfacción de que, claro, pues, bueno, cuando menos se lo creyeron. De hecho, hay una parte en donde tú manejas la imaginación dentro del libro, la creatividad y la imaginación. Sí, es el último capítulo en donde planteo un ejercicio y planteo de que en todas las escuelas debería dedicarse, bueno, por ejemplo, yo escogí el viernes. Todos los primeros viernes de cada mes hay que hacer una sesión de imaginación, de a ver qué voy a hacer de aquí a 5 años, qué me voy haciendo de aquí a 5 o a 10 años, y entre todo el grupo, y hay alguien que toma nota, y ya el maestro tiene la tarea de investigar cómo contextualizar, cómo llevar a la práctica los sueños que se plantean los niños. El siguiente viernes es cómo me veo en mi familia, qué me voy haciendo en mi familia, de 5 o a 10 años. Es donde todos los alumnos del país están imaginando qué van a hacer. Y en el tercer viernes, qué me veo haciendo por la ciudad de aquí a 5 años. Y el cuarto, pues qué me voy haciendo por mi país. ¿Qué me veo yo haciendo? Hay que imaginar, echarle vuelo a la imaginación. Y en los meses que tiene 5 meses, ¿qué me veo haciendo por el mundo para que mejore? Entonces, te imaginas, son 30 millones de estudiantes. ¿Te imaginas qué repercusión habría si todos imaginamos los diferentes escenarios cada viernes? Claro. Yo creo que ahí saldrían las soluciones para todos los problemas. Claro. Soluciones que llegaremos a entender que es mucho mejor hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Claro. Ganaríamos más. Sí. Porque cuando decidimos no hacer algo por mejorar, creemos que ganamos. Pero esas ganancias pírricas que tenemos no se comparan con lo infinitamente superior si hacemos las cosas bien. Lo que se puede lograr llegar a tener, ¿no? Fíjate cómo todos estos conceptos que Ernesto Partida nos está comentando precisamente nos llevan a descubrir que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros mismos todas esas potencialidades, se les pueden llamar talentos, capacidades, como le quieras tú llamar. Al final de cuentas es algo que forma parte de lo que decíamos en el primer bloque, esa esencia que cada uno de nosotros tenemos. El objetivo es de que tú te plantees preguntas que tú misma te estés contestando. Recuerda que la sabiduría personal es la mejor aliada de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa sabiduría está basada en todas las experiencias y en todas las vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y precisamente cualquier problema, tú hablabas hace un rato, nos creamos problemas, y hay ocasiones que no solo nos creamos problemas, sino que nos creamos crisis. ¿Por qué? Porque en lugar de que todas esas ideas las llevemos a tratar de solucionar los problemas que se nos van presentando, vamos dejando que los problemas se queden ahí. Obviamente van creciendo y llega un momento en que es una crisis, los resolvemos como podamos resolverlos en ese momento, y que a veces pues no es la mejor opción, precisamente porque ya lo hacemos como una necesidad, en lugar de poco a poco irlo resolviendo para evitar llegar a las crisis, ¿no? El otro día leía yo en un libro cómo cada uno de nosotros nos vamos creando nuestras propias crisis, ¿no? Ernesto, se nos está terminando el programa, y bueno, pues no nos da tiempo de ver todas estas maravillosas historias que tú propones aquí, y que créemelo, y yo te lo agradezco,
porque hay dos partes, por ejemplo, que a mí me llamó la atención todo, pero por ejemplo en esta escuela que hablábamos del museo de la escuela del pasado, el presente y el futuro, tú dices que a la entrada de este museo hay una leyenda que dice: este museo está preparado para recibir todas tus frustraciones, represiones, chantajes, imposiciones de las que has sido objeto durante toda tu vida en la escuela. Imagínate que tú entras a un museo y te encuentras con esta frase, ¿no? Cuando dices: ¿a qué es lo que vengo a aprender? Pues vienes a aprender precisamente eso. Y hay otra leyenda que dice: antes de salir de esta sala del museo se encuentra una leyenda que dice: no puedes darte el lujo de salir de este museo sin un proyecto de vida que esté conectado con un proyecto de nación. Historias para inspirarse, Ernesto Partida Pedrosa. Si tú vas a la página www.elsuenomexicano.org, ahí vas a poder encontrar el libro tanto digital, y si lo quieres físico, bueno, pues Ernesto te lo hace llegar directamente a donde tú lo requieras. Ernesto, quiero agradecerte el que hayas estado en este programa, tu programa Transfórmate. Espero que no sea la primera ni la última vez, sino que nos vengas a compartir tu experiencia y tu sabiduría, y que podamos hablar de otras historias de este maravilloso libro, así como de las otras publicaciones que también tienes. Muchas gracias. Pues el agradecido soy yo. Muchas gracias. Y bueno, pues fue una lección simple y sencillamente para que tú y yo recapacitemos de lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Para qué? Simple y sencillamente para ser una mejor persona. Yo soy tu servidor y amigo Álvaro Patricio, coach de vida y titular de este programa Transfórmate, el arte del cambio. Recuerda que la felicidad no se busca, la felicidad simple y sencillamente se practica. Te espero la próxima semana en tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Mm-hmm.